Las historias presentadas aquí son reales. Asesinos seriales, historias paranormales, leyendas, mitos de Colombia y el mundo. Espectros, un podcast. Quienique.fm. El placer de oír más. ¿De verdad crees que soy culpable?, le preguntaba Dorotea Puente al detective que la interrogaba sobre el hallazgo de un cuerpo enterrado en el jardín de su casa para ancianos y enfermos. La historia del día de hoy nos remonta a la década de los 80s en la ciudad de Sacramento, capital del estado de California en Estados Unidos. Allí, la población y el cuerpo de policía fueron testigos de que no siempre la maldad tiene cara de lobo. Una anciana de 60 años, de pelo blanco, visualmente delgada, bien peinada, cara enternecedora, lentes gigantes y que gozaba además de una buena reputación por su compromiso social con la tercera edad y los desamparados. Sin embargo, detrás de la fachada de buena samaritana, Dorotea escondía un amargo y terrorífico secreto. Al menos 9 personas, 9 de sus huéspedes, fueron asesinadas y enterradas en el jardín de su casa. Víctimas que desde el más allá pidieron justicia, manifestándose con una hediondez que fastidiaba a sus vecinos y que finalmente condujo a que la propiedad fuera bautizada como la Casa de la Muerte. La razón de sus crímenes, al final, fue principalmente el dinero. Esta asesina estuvo en prisión varias veces, unas por falsificar cheques, otras por administrar un prostíbulo y otra, ya en 1982, por falsificar las firmas de al menos 34 hombres mayores en cheques de beneficios estatales para cobrarlos ella misma. Dorotea Puente tiene una historia muy similar a la de la mayoría de asesinos en serie. En realidad, ella misma hizo parte del sistema desde niña, cuando fue enviada a un orfanato tras la muerte de sus padres. Episodios de su vida de los que se desprenden amargos recuerdos de abusos sexuales que a la final la formaron para convertirse en una persona ruda, calculadora y capaz de manipular a los demás con el fin de lograr sus propósitos. Dorotea nunca aprendió nada sobre límites, precisamente porque la sociedad no los mostró con ella. Nunca aprendió a amar, e incluso se deshizo de todos sus hijos e hijas de sus 4 matrimonios, dándoles en adopción. La entrevista con aquel detective de Sacramento que la confrontó por más de 1 hora sobre los horribles hallazgos en su hogar, se realizó a pocos meses de que Dorotea cumpliera 60 años. La asesina mostró nervios de acero, al punto de darse el lujo de arreglarse con un elegante vestido de puntos blancos porque, según ella, no se sentía cómoda saliendo en pijama un día festivo. En aquella ocasión, la policía le preguntó por la desaparición de Álvaro Montoya, un esquizofrénico que se albergaba en la pensión que Puente administraba. Nadie más, ni el asistente social, ni los otros pensionados, vecinos o conocidos, lo habían visto en un buen tiempo. Todos excepto Dorotea, quien en complicidad con otras personas habría cobrado los cheques de sus víctimas después de muertos. El proceso era terroríficamente sencillo. Puente recibía inquilinos gracias a un asistente social, ya que en general el sistema la respetaba por recibir algunos de los casos más difíciles. Y ella falsificaba sus firmas y luego cobraba sus cheques de pensión. La muerte llegaba para todo aquel que osaba enfrentarla una vez sus triquiñuelas se veían descubiertas. El diario La Vanguardia describe con crudeza la crueldad de los hallazgos de la policía, que alertados por la denuncia de la desaparición de Montoya, registraron la casa y encontraron el hueso de la pierna de una de sus víctimas.
La Vanguardia hace el siguiente recuento. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba unos calzoncillos a rayas. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. Y la lista continuaba. Cuando el policía le preguntó a Dorotea por aquellas personas, ella aseguró que muchos de ellos bebían o no estaban bien mental o económicamente. El único momento en que su versión llegaba a flaquear era cuando le preguntaban por fechas. Incluso llegó a utilizar su edad para camuflar su nerviosismo con pérdidas repentinas de memoria. Lejos de eso, el detalle más escalofriante era que Dorotea Puente, luego de enterrar los cadáveres de sus inquilinos, rociaba sobre ellos cal e incluso mandó a poner placas de hormigón de pocas pulgadas de grosor en el jardín, un detalle que resultó visiblemente notorio para los detectives por la frescura diferencial entre varios vertidos de concreto. Cuando le preguntaron sobre las excavaciones, aseguró que se trataban de trabajos de la propiedad y que eran para buscar las líneas del alcantarillado. Huecos, unos más profundos que otros, distantes y sin ningún sentido aparente a los ojos de las autoridades. Dijo entonces el policía: Dos cosas puedo suponer: que Mr. Montoya está muerto y tus trabajadores lo mataron, o que tal vez él cayó en tu juego sucio, no lo sé. Mi otra alternativa es que en algún lugar de ese patio él está acostado junto a otras personas. Yo no maté a nadie. Yo creo en Dios y sé que va a aparecer, dijo la asesina al final de la entrevista. Poco tiempo después, tras un juicio entre 1992 y 1993 y que contó con la participación de más de 130 testigos, Dorotea Puente fue hallada culpable y condenada a cadena perpetua sin beneficio de libertad condicional. Manteniéndose firme hasta el último día con su defensa de inocencia, finalmente murió por causas naturales el 27 de marzo de 2011 en la prisión de Chowchilla, en California. Hasta el día de hoy, la crueldad de sus crímenes queda inscrita en la memoria colectiva de los estadounidenses.